Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, hoy día tenemos nuestro tema de inteligencia 4. La semana pasada hubo un poquito de confusión acerca de cuál era el tema que nos correspondía, profesor. Hemos hecho inteligencia 3, pero en mi libro hay que hacer inteligencia 4. Tranquilo. Este tema, oye de nuevo, escucha, inteligencia 4 y en tu libro aparece como inteligencia 5, ¿ya? Por si acaso, sí. Inteligencia 4, pero en tu libro es inteligencia 5. Ahora sí. Veamos, ¿de qué te voy a hablar hoy? Hoy te voy a hablar del famoso, porque sí, hay que llamarlo así, el famoso psicólogo Jean Piaget. ¿Qué pasa con Piaget? Bueno, Piaget es una figura muy representativa dentro del mundo de la psicología. ¿Por qué? Porque él, junto con un psicólogo que te he presentado ya hace un par de clases, Alfred Binet, ya desarrollaron una prueba, ¿no? Bueno, Piaget no es que la desarrolló, pero Piaget participó de la resolución, de la revisión de la prueba. ¿Qué pasaba? Bueno, recordarás que te había comentado que el ministro de Educación de Francia que había pedido pues, que se evaluaran a todos los niños de Francia para poder establecer un mejor sistema educativo, ¿no? Pues dividir los posgrados y demás. Para esto convocaron a Alfred Binet, ¿no? Para que desarrollara, ¿no? algún instrumento o algo que nos permitiera medir el nivel intelectual de cada uno de los niños y poder ordenarlos como se debe o en cierta medida establecer cuál es la forma de enseñanza y el nivel de enseñanza esperado, ¿no? o de aprendizaje esperado en cada alumno, ¿no? Bueno, las pruebas las desarrolló él, como recordarán, Alfred Binet con con Simon, ¿no? su estudiante, ¿ya? Y quien revisa las pruebas es Piaget. ¿Y qué encuentra Piaget? Piaget encuentra que los alumnos en ciertas edades, ¿sí? resolvían las preguntas hasta cierto punto y que después ya no las respondían, o si las respondían las hacían de forma extraña, rara o no convencional. En cambio, niños que tenían edades mayores, por ejemplo 10 años, 13 años, 15 años, pues sí respondían todas las preguntas y pues se distinguían de los de menor edad. Entonces, Piaget asumió y luego lo confirmó, ¿ya? De que la inteligencia no era algo que ya venía de por sí establecida. Es decir, que lo que proponían Spearman, Thurston, Guilford, Cattell, no era del todo correcto. ¿Ya? Obviamente no es que Piaget va a enfrentarse a ellos, no es que les va a decir, oye, ustedes están mal, sino que Piaget encuentra que la inteligencia no es algo que nace ya formado, sino es algo más bien que se va construyendo. A esto se le conoce como la teoría psicogenética. Ahora, genética no quiere decir que nos hable de genes, o sea, del colegio, no, me refiero a los genes del ADN, sino genética se refiere al origen, o sea, de la palabra génesis, origen, ¿ya? Entonces, la teoría psicogenética nos explica cómo se origina y desarrolla la inteligencia en nosotros, así, en el ser humano. ¿Qué propones? Dice, la inteligencia permite la adaptación de la persona a su entorno. ¿Sí? Esto también ya lo hemos visto en la primera clase de inteligencia. O sea, yo soy inteligente en la medida que puedo adaptarme a mi medio. ¿Ok? ¿Qué más dice? Asimismo, la inteligencia, aquella, se va desarrollando en 4 estadios. Justo lo que te he estado comentando. Para Piaget la inteligencia va a ir pasando de un momento a otro. Así va a ir pasando de estadio tras estadio. Pero todo esto, Piaget, a todo esto le va a dar una explicación. ¿Qué explicación le da Piaget? La siguiente. Dice, número 1, hay que entender que la inteligencia es lo que nos permite resolver los problemas para adaptarnos. Para yo poder resolver los problemas, ¿necesito de qué? Necesito de datos, necesito de información. Entonces Piaget entiende esto, entiende que los datos o la información que yo necesito o que yo uso, ¿sí? son datos que no están igualmente estructurados en cada mente de cada niño, sino que cada niño ordena sus ideas de una forma particular. Es a esta forma particular de mostrarme, de representarme los datos, de representarme la información, a lo que Piaget le va a llamar esquemas. ¿Sí? Recuerda, ¿qué es un esquema? Un esquema es una forma de representar información.
no todos lo hacemos igual. Por eso es que cuando un profesor explica, como yo ahora y tus demás profesores, no todos entienden a la primera, ni no todos entienden lo mismo. Y hay que reexplicarlo una y otra vez porque lo que queremos es que tú, ¿sí?, entiendas tal cual como nosotros queremos que entiendas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con esto, el esquema, cómo representamos la idea. Por ejemplo, yo aquí te estoy poniendo un esquema. O sea, te he organizado la información acerca del proceso de incorporación de esquemas de Piaget de esta forma. Yo te lo estoy enseñando así, pero podría enseñártelo de otra forma, o sea, esquematizarlo de forma diferente. Y sí, tú lo puedes hacer a tu manera, tu amigo lo va a hacer de otra forma, tu compañero lo hará de otra forma, pero la idea es que cada uno va a ir construyendo esquemas. Entonces, Piaget dice, estos esquemas nos permiten adaptarnos. Entonces Piaget propone esto. El ser humano, cuando quiere adaptarse, primero debe de organizar. ¿Qué significa la organización? Pues debe de ver el problema, debe de analizarlo, debe de darle forma, debe de construirlo. Entonces, ustedes cuando resuelven sus problemas, cuando les dejan tarea, cuando te hacen una pregunta y demás, ustedes lo ordenan a su forma de entender. Y en función de cómo lo entendieron, usarán la información que tienen guardada para resolver la pregunta y así adaptarse. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero resolver el problema? Fíjate, organizo, pero no logro dar con la respuesta. O las respuestas que doy al final están mal y no me permiten adaptarme. Bueno, es muy probable que nos haga falta un esquema. O sea, nos estén preguntando algo para lo que no tenemos esquemas. Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Ejemplo sería esto. A ver, necesito yo freír un huevo. ¿Ya? Así, freír un huevo. Entonces tu mamá te pide por favor que frías un huevo. Y tú dices, ya mamá, lo voy a hacer. Para esto tú tienes tu esquema. ¿Cuál es tu esquema? Tu esquema es freír un huevo, es ir a la cocina, sacar un huevo, sacar aceite, sacar la sartén, encender la cocina, colocar la sartén encima, chorrear un poquito de aceite, esperar que se caliente, reventar el huevo, ¿no? Quebrarlo, romperlo, verter el huevo en la sartén, la cáscara botarla al tacho, esperar que se cosa un poco el huevo, darle la vuelta para el otro lado y ya está, ¿cierto? Ese es tu esquema. Muy bien, entonces tú vas a la cocina, encuentras el huevo, encuentras el aceite, la sartén, todo ok, listo. Entonces has visto el problema y te adaptaste, listo, lo pudiste resolver. Sin embargo, ¿qué pasaría si ahora tú vas y no hay aceite y te han dicho que frías un huevo? ¿Qué dices? No, profesor, no hay aceite, entonces no voy a freír nada. Esto significaría que no logras adecuarte al contexto. Es decir, ves el problema, pero no logras adecuarte. Por lo tanto, eso revela que te falta quizás un esquema más. Pues es cierto, profesor, sin aceite yo no puedo freír, pero posiblemente de aquí tú consultes, preguntes, y digas, ¿cómo podría yo freír un huevo sin tener aceite? Entonces de ahí, por ejemplo, puede que alguien te enseñe, ¿no? Y te diga esto. Oye, puedes usar mantequilla. Agarra la mantequilla, ponla en el aceite, espera que se derrita esta mantequilla y sobre eso coloque el huevo. Ah, mira, ¿qué ha pasado? Te están enseñando un nuevo esquema. Fíjate, ese esquema va a aparecer aquí. Se llama proceso de asimilación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación es el registro del nuevo esquema. ¿Sí? O sea, te acaban de explicar, de darte un marco, de darte una representación, ¿sí? De cómo freír un huevo de forma diferente, en este caso usando mantequilla. Muy bien, entonces tú lo asimilas y dices, ah, ya, ok, listo, te han dicho que puedes usar la mantequilla. Entonces ahora tú tienes que acomodarlo a tu esquema, ¿verdad? ¿Qué esquema? Tu esquema antiguo, pues tu esquema antiguo, ¿cuál era? Freír con aceite. Entonces ahora tú, ¿qué haces? Tienes que hacer la acomodación. ¿Qué cosa es la acomodación? La acomodación es la acoplación del nuevo esquema con los antiguos. En este caso también te acaban de decir que puedes usar mantequilla. Entonces ahora tu nuevo esquema será, si yo voy a freír un huevo, entonces voy a ir a la cocina y voy a buscar el huevo
el aceite y si no encuentro aceite buscaré mantequilla. ¿Viste cómo tu esquema ahora se acopló? ¿Viste? O sea, el esquema antiguo no se ha borrado. El esquema antiguo sigue estando ahí y eso es importante que lo tengas en cuenta. En Piaget los esquemas no se borran, sino que el esquema nuevo se acopla al esquema antiguo, formando una nueva estructura, o sea, un nuevo esquema, ya más complejo, obviamente. Muy bien, ahora, entendiendo esto, acomodamos el esquema de usar la mantequilla y listo, logramos freír el huevo. Obviamente no lo hemos hecho con aceite, vas a ver distinto, pero lograste, ¿qué cosa? Lograste adecuarte al medio. Último elemento a tener en consideración dentro del proceso de incorporación de esquemas de Piaget, la equilibración. ¿Qué cosa es la equilibración? Es el proceso mediante el cual los esquemas responden a los problemas. O sea, la equilibración es cómo tú vas a usar cada esquema según el tipo de problema que tengas. Entonces, por ejemplo, si tú vas a la cocina y encuentras aceite, pues obviamente el esquema vinculado o el proceso vinculado al usar mantequilla ya no lo vas a utilizar, te vas a quedar con el del aceite nada más, ¿sí? Pero si vas a la cocina y no encuentras aceite, pues obviamente usarás mantequilla. Esa capacidad que tienes para poder adecuar los esquemas en función a los problemas, a eso se le llama equilibración, ¿sí? Y ya está. Muy bien, listo. Ahora, esto se va a cumplir en cada uno de los estadios que te voy a explicar ahora. Porque recuerda que Piaget, ¿qué cosa dijo? Que la inteligencia se va desarrollando en 4 estadios. ¿Cuáles son estos 4 estadios? Son el estadio sensorio-motriz, estadio preoperatorio, estadio de operaciones concretas y estadio de operaciones formales. Cada uno de estos estadios tiene sus propias habilidades, sus propios esquemas, tiene sus propios esquemas, ¿ya? Ahora, ¿esto de acá se va a mantener? La respuesta es sí. Así que a la organización, adaptación, asimilación, acomodación y equilibración, ¿cómo le vas a llamar? Escucha, le vas a llamar elementos invariantes de la inteligencia según Piaget, ¿sí? A estos 5 le vas a llamar elementos invariantes, así, invariantes. ¿Qué quiere decir invariantes? Pues que no van a cambiar, que siempre van a funcionar de la misma forma, ¿ya? En cambio, a estos le vas a llamar elementos variantes o variables de la inteligencia. ¿Por qué? ¿Porque siempre voy a quedarme en el sensoriomotriz? No, porque en el sensoriomotriz yo luego paso al preoperatorio, ya no en este. O sea, este va a cambiar a este va a cambiar a este cambia a este. Cambian, o sea, tú no te quedas en uno, siempre vas avanzando de uno en uno, ¿ok? Por eso se llaman elementos variantes o variables de la inteligencia, ¿sí? Invariantes, variantes, ¿ya? Invariantes, variantes. Ahora bien, ¿cómo iniciamos todo? Pues bueno, cada uno de estos estadios, fíjate, tiene un rango de edades, ¿sí? Entonces, el estadio sensoriomotriz va de 0 a 2 años. Preoperatorio de 2 a 7. Fíjate, de 0 a 2 años cumplidos. De los 2 cumplidos a los 7 cumplidos. De 7 cumplidos a 12 años cumplidos y de acá del 12 a 18, ¿no? Muy bien, eso quiere decir que aproximadamente en este rango de edades se van a expresar las siguientes habilidades o estrategias mentales o estrategias inteligentes, ¿sí? Según el estadio en el que te encuentres, ¿ya? Ahora, veamos. De 0 a 2 años somos unos bebitos, recién hemos llegado al mundo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hace el bebito? Pues el bebito cuando nace, lo primero con lo que puede trabajar es con sus reflejos. Acá quizás te hayan hablado en algún momento de que los bebitos tienen reflejo de succión, ¿no? Si al niñito tú le pones algo en la boca, él automáticamente succiona, chupa, ¿ya? Eso como se llama reflejo de succión, que es el que usan los bebitos, por ejemplo, para alimentarse de su mamá. Tenemos el reflejo de búsqueda. Si tú presionas la mejilla de un bebé, él girará su mejilla automáticamente. Se llama reflejo de búsqueda. ¿Tú tienes reflejo de búsqueda? Claro, si alguien te toca el hombro, tú giras en dirección al hombro. Se llama reflejo de búsqueda. Y así hay más reflejos. Ya el reflejo de prensión, por ejemplo, ¿no? Si tienes un bebé, le presionas la palma de la mano, él la cierra y no suelta. Reflejo de prensión o también llamado reflejo darwiniano. Bien.
Pero lo importante aquí en Piaget es que en el estadio sensoriomotriz, como usamos los reflejos, entonces él habla de movimientos circulares. ¿Sí? En este estadio se van a llevar a cabo 3 tipos de movimientos circulares. ¿Cuáles son? Los primarios, secundarios y terciarios. En los movimientos circulares primarios se va a llevar a cabo el llamado ejercicio de reflejos. ¿En qué consiste el ejercicio de reflejos? Ojo, es no consciente, o sea, el niño no sabe lo que está haciendo. ¿Ya? Acá el bebito no sabe lo que hace. Entonces, por ejemplo, a ver, al niño le damos una sonaja, entonces él cierra su manito, fíjate, colocamos la sonaja en su mano, él cierra su manito y por reflejo va a mover todo. Al moverlo, siente el sonido de la sonaja, pero él no es consciente de que él es quien mueve la sonaja. Así que posiblemente escuche el sonido y se quede quieto, porque le gusta. De pronto comenzará a llorar y se moverá porque dejó de sonar la sonaja. Ahora, como está llorando y se está moviendo, ¿qué pasará? La sonaja volverá a sonar, luego él se va a calmar, otra vez llorará y así una y otra vez. Por eso se llama circular, porque lo vuelve a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es como el reflejo de succión, cuando mamá le da de lactar al bebé. ¿Qué hace el pequeñito? Fácil, succiona una vez, no, lo hace 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hasta que obviamente se llene, ¿no? O sea, el reflejo se repite una y otra vez. Por eso se llama movimiento circular, ¿ya? Porque se repite. ¿Profe, eso va a pasar aquí y acá? Sí. O sea, va a ser repetitivo aquí y repetitivo acá también. Muy bien, después del circular primario viene el secundario. ¿Qué pasa aquí? Acá, fíjate, dice interacción con objetos, pero ahora es consciente. O sea, aquí interactúa con objetos, claro, pero principalmente usa los reflejos, o sea, reacciona de forma refleja. En cambio, aquí interactúa con las cosas. Acá, por ejemplo, él es consciente que el sonido de la sonaja lo provoca él. Entonces, él agarra la sonaja y la hace sonar, pero es él es consciente de eso. Así que él poco a poco va formándose más o menos, ¿sí?, la idea de que si la sonaja suena, ¿qué otras cosas más pueden sonar? Así que comienza a agarrar el plumones, lapiceros, peluches, el cabello de mamá, etc. Y lo va jalando para ver si suena o no. Todo esto ya es consciente, o sea, acá ya interactúa con los objetos. Obviamente vale de reflejos, vale de ya movimientos, vale de su sensibilidad, pero ya con conciencia. Y en el nivel terciario, ¿qué pasa? Acá ya interactúa con personas. Seguro lo habrás visto con tu hermanito chiquitito o tu sobrinito, ¿no? Que le das algo y lo tira al piso. Lo recoges y lo vuelve a tirar al piso y así te tiene una y otra vez. Ya, ese es un movimiento circular terciario. Acá el niño, el infante, mejor dicho, ya interactúa contigo, ¿sí? Y lo hace circularmente. O sea, su juego es ese. Si tú lo dejas, va a llorar un montón, es normal, porque su forma de jugar, su interacción, es esa, circular, que se repita una y otra vez hasta que se canse, obviamente. Bien, ¿qué más? Acá, este es un dato, ojo, que lo tienes que tener en cuenta para tus exámenes y todo, pero no es un dato actualmente cierto, ¿ya? ¿Por qué? Piaget en su obra, ¿ya? En su libro, él dice que a la edad de 18 meses aproximadamente, los bebitos desarrollan la permanencia del objeto. ¿Qué es la permanencia del objeto? La permanencia del objeto es cuando el niño es capaz de darse cuenta de que un objeto no ha desaparecido por el simple hecho de que ya no pueda verlo. ¿A qué me refiero? Supongamos, a ver, yo tengo a un niñito que está jugando con esta tapa, ¿ya? Entonces, tengo la tapita aquí, y ahora, ¿qué hago yo? La tapo. Si el niñito llora, escucha, si el niñito llora al pasar esto, es porque el niñito aún no tiene permanencia del objeto. Pero si yo le muestro esto, él está jugando con esto, yo lo pongo en mi mano y ahora lo tapo, y él no llora, sino más bien quiere acercarse, se queda mirando como que esperando qué va a pasar, y luego de ello él, por ejemplo, saca mi mano, eso significa que él ya tiene permanencia del objeto, o sea que él ya se da cuenta de que el objeto sigue existiendo a pesar de que ya no puede verlo, ¿sí? Permanencia del objeto. Ahora, ¿por qué te digo que este dato lo tienes que tener en cuenta en tus exámenes, pero no es un dato cierto?
Bueno, en su época, cuando Piaget hizo su investigación, sí, más o menos da esta data aparece la permanencia del objeto. Pero en la actualidad, muchos estudios que se han hecho con pequeños ya han demostrado que la permanencia del objeto surge incluso a partir de los 3 meses. Así que, lo siento Piaget, pero hoy en día esta parte no es correcta. Pero en los exámenes preguntan esto y dicen, ¿a qué edad aparece la permanencia del objeto? Ahí tú no vas a decir, bueno, mi hermanito ya tiene permanencia del objeto, ya se da cuenta, ya, tiene 5 meses. Ya, en el examen a eso no les importa, lo que importa es lo que dijo Piaget en su libro. ¿Ya? Así que no te olvides, 18 meses. ¿Ya? Por último, de 0 a 2, desarrolla el lenguaje. ¿Sí? Obviamente que sí, se desarrolla el lenguaje y tiene los llamados ejercicios de imágenes mentales. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Pues que aquí el niño, ¿ya? El bebé, el infante, mejor dicho, va trabajando con ideas. Recuerda que ya asume que hay algo que está ahí, o sea, es capaz de formarse una representación mental. Sabe que el objeto sigue ahí y no porque lo vea, sino porque está en su mente. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Esto comienza a ejercitarlo en esta etapa. Y luego comienza el estadio preoperatorio. ¿Qué pasa en este estadio? Este estadio se vale de los esquemas conseguidos. ¿Cuáles son los esquemas conseguidos aquí? Pues la permanencia del objeto, la representación de imágenes mentales. Entonces, a partir de esos esquemas se desarrollan nuevos, como por ejemplo el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? El juego simbólico sería algo así como, por ejemplo, el niño está con su plumón y de pronto el plumón ya no es un plumón, el plumón es un carro, ¿no? Está y juega. ¿Qué está haciendo? Está trasladando una imagen mental a un objeto. ¿Cómo se llama eso? Juego simbólico. Escucha bien, cuando el niño traslada una imagen mental, pero a sí mismo le vas a llamar juego de rol. ¿Qué es un juego de rol? Fácil. El niño ha visto la película de los Avengers, de los Vengadores, y le gustó Capitán América. Entonces llega a su casa o va a su cocina, agarra la tapa del olla de mamá y dice, mamá, soy Capitán América. ¿Qué está haciendo? Está trasladando una imagen mental hacia sí mismo. Le vas a llamar juego de rol. Cuando él actúe según lo que ha visto en la película, cómo se comporta Capitán América, a eso le vas a llamar imitación diferida. ¿Qué es la imitación diferida entonces? Pues es imitar, representar, actuar, ¿sí? Una conducta que ha observado. Pero fíjate que ya puede hacerlo porque tiene imágenes mentales, o sea, ha desarrollado el pensamiento, la memoria, la imaginación. Bien, este estadio se divide en dos: pensamiento o subestadio egocéntrico y el pensamiento o subestadio intuitivo. ¿En qué consiste cada uno? El primero va de 2 a 4 años y el segundo de 4 a 7. El primero contiene los pensamientos llamados así: pensamiento animista, artificialista y finalista. ¿Sí? ¿En qué consiste cada uno? En el animismo, el niño le da vida a los objetos. O sea, si está con un arbolito, le pone cara. Al sol, le pone cara. Si se golpea con la mesa, dice, la mesa me pegó. ¿Ya? O sea, todo tiene vida. Animismo. Artificialismo, todo lo ha hecho alguien. O sea, si él va por su casa y ve un armario, mi papá lo hizo. Si él va por la calle y ve un poste, mi mamá lo puso. ¿Ya? Esa es la idea del artificialismo, ¿sí? Todo ha sido hecho por alguien. Tú dirás, profesor, pero no, pues el poste no lo ha puesto mamá, profesor, no tiene sentido. Tú te calles, porque para el niño es cierto. Su mamá ha puesto todos los postes de la cuadra, ¿ya? Artificialismo, ¿sí? Ya está. Ahora, profesor, y si yo le explico que ha sido otra persona, eso sí te va a entender. Lo que importa acá es que el niño cree que alguien lo ha hecho, ¿sí? Y por último, el finalismo, que es lo más clásico a estas edades, es la pregunta ¿por qué? ¿No? Todo tiene un por qué. Te pregunta ¿qué es eso? ¿Qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? Esto va de la mano de su desarrollo del lenguaje. Así que hay que dejarlo preguntar porque así aprende y adquiere más palabras. Luego de este subestadio, pasamos al subestadio intuitivo, ¿ya? En este encontramos 3 elementos. ¿Cuáles son? La centración, la irreversibilidad y el pensamiento transductivo. ¿En qué consiste la centración? La centración se basa en que el niño solamente se percata de ¿qué? Se percata de una sola característica de todo un objeto. Entonces, por ejemplo, a ver,
servimos un vaso, ¿ya? Así, servimos un vaso. Pero ocurre esto. El niñito ve que le han dado un vaso, que es chatito y ancho, ya lleno de agua. Pero ve que a su hermano le han dado un vaso más delgadito, pero más alto. Pero es más delgadito. Y él dice, le has dado más a él, a mí me has dado poquito, mira mi vasito bajito. ¿Qué está pasando? El niño tiene un vaso que es ancho, grande, pero chiquito, pero tiene tamaño pequeño. En cambio, el vaso de su hermano es un vaso más delgadito y un poco más alto que el otro, pero piensa que ese tiene más agua. Entonces, ¿qué es eso? Centración. En lugar de fijarse en más datos, solo se centra en el tamaño, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, darle a escoger dos montoncitos de monedas. Por ejemplo, a ver, le das a escoger, tu mamá te ha dado 20 soles, ya si te ha dado 20 soles, y tú has hecho esto. Has sencillado los 20 soles y has dividido de esta forma: 3 monedas de 5 soles y 50 monedas de 10 céntimos. Y le das a escoger a tu hermanito. ¿Cuál quieres? ¿Qué va a escoger tu hermanito? Va a escoger obviamente las 50 monedas de 10 céntimos y va a pensar que tiene más. ¿Por qué? Porque él se va a quedar con la centración de ¿qué? De una sola característica. ¿Cuál? La de la cantidad. Entonces dice, acá hay más, acá como hay más monedas, debo de tener más dinero que tú. Tú tienes 3 monedas de 5 soles, pero si hacemos los cálculos, una vale más que la otra. ¿Qué has hecho? Lo has engañado porque te has aprovechado de su centración. Solamente se percata de una sola cualidad de los objetos. Irreversibilidad. ¿En qué consiste? La reversibilidad quiere decir que el niño no es capaz de revertir una operación. O sea, si yo le digo 2 más 3, ¿cuánto es? Él me dice 5. Y si le pregunto 3 más 2, se queda pensando. 3 más 2, 3 más 2, 3 más 5. Tú, claro, tú te das cuenta que 2 más 3 y 3 más 2 es lo mismo, pero él no. Este niñito no. ¿Por qué? Porque le cuesta revertir las operaciones, ¿sí? O sea, si le enseñamos algo en un sentido, enseñárselo de forma inversa, o sea, pretender que él nos vaya a entender, ya no se puede. Profesor, pero yo veo a niñitos que lo hacen. Obviamente que sí, hoy en día sí, hay un montón de niños que lo pueden hacer. Pero si el niñito no lo hace, no hay problema. Es parte de a estas edades, ¿ya? Que no pueda revertir las operaciones. Es como, por ejemplo, a ver, las notas musicales. Tú te las sabes, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si yo le pidiera a un niñito de estas edades que me lo dijera al revés, no va a poder. Quizás diga si, do, re, mi. ¿Ves? O sea, no podría. Cosa que va a cambiar acá. ¿Sí? Irreversibilidad. Irreversible, no puede revertir. Otro ejemplo sería la tabla de multiplicar. Por ejemplo, la tabla del 2, ¿no? 2 por 8, el niño, 16. Y se va a la pregunta, ¿cuántos son 8 por 2? No, mamá, no me has enseñado, no me han enseñado la tabla del 8. Entonces se queda necio, ¿no? Porque él no puede revertir la operación. Así tú le expliques miles de veces que 2 por 8 es igual que 8 por 2, él no lo va a entender porque no puede revertir operaciones. Por último, tenemos el famoso pensamiento transductivo. ¿Qué significa? Que el niño no puede ponerse en la posición de la otra persona. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sea empático, sino que el niñito no puede entender tu postura, no puede entender tu criterio, tu punto de vista. Así tú le explicas una y otra vez, él está concentrado en su punto de vista y ahí queda todo y no hay forma de hacerle entender otra cosa. ¿Sí? Pensamiento transductivo, no puede entender la posición o el punto de vista del otro. Sigamos. Estadio de operaciones concretas. ¿Con qué empezamos? Obviamente con la reversibilidad. ¿Te acuerdas de este niñito que había aprendido las notas musicales? Pues aquí ahora le vamos a preguntar, a ver, ¿cuáles son las notas musicales? Y este niño me va a decir, facilito, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si le pregunto al revés, dirá, facilito, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sin problemas. ¿Por qué? Porque ya tiene reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? Pues que logra revertir las operaciones. Si le preguntamos 3 por 8, me dirá, profesor, pues salto que 3 por 8 es 24. 8 por 3 es lo mismo, ¿ves? Te va a responder de esta forma. ¿Qué más? Este puede manejar ahora sí los principios de conservación. O sea, si a este niño le haces la misma elección, ¿qué quieres? 50 monedas de 10 céntimos o 3 moneditas de 5 soles, ¿qué crees que va a escoger él? Este niño se escoge esto y perdiste. Oye, pero ¿qué hay más? Cállate, él ya sabe, porque él ya no tiene centración, porque él ya maneja los principios de conservación, de cantidad, de masa, de tamaño, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Él
Sin embargo, requiere de herramientas u objetos para operar. O sea, a este niño yo no le podría dar una clase virtual así como te la doy a ti. Con este niñito, por ejemplo, yo sí tendría que usar muñecos, que usar juguetes, ejemplos más físicos, más gráficos. ¿Sí? Tú no, porque tú ya estás más grande. ¿Sí? Y tú sí me entiendes. Este niñito no. Él necesita, para entender los conceptos que yo quisiera explicarle, tendría que usar recursos físicos para que pueda entender. Por último, a este niño le es difícil comprender el lenguaje metafórico. ¿Qué significa? Que este niño no entiende refranes, no entiende el doble sentido. Este niño cada vez que va a hablar, o mejor dicho, cada vez que le damos un mensaje o le explicamos algo, pues no se entiende si no es claro el mensaje. O sea, si yo le digo al niñito, por ejemplo, no se me ocurre, a caballo regalado no se le miran los dientes, pues este niño es muy probable que se quede pensando, caballo, ¿me vas a dar un caballo? ¿Ves? Cuando no entiende el mensaje que realmente quiero darle, ¿no? Por lo tanto, tiene una comprensión literal del lenguaje. Así, comprensión literal del lenguaje. Por último, tú, estadio de operaciones formales. Acá estás tú, mira. ¿Qué se supone que tú ya has logrado? Estos tres elementos. Pensamiento abstracto, pensamiento probabilístico y pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué significa pensamiento abstracto? Pues que tú ya eres capaz de operar con conceptos abstractos. O sea, yo a ti tranquilamente puedo, o mejor mismo, yo podría hablarles de la muerte, de la vida, la existencia, la realidad. Podríamos hablar de la justicia, la moral, ¿sí? Sin problemas, porque tú ya estás en condiciones de procesar este tipo de conceptos. ¿Qué más? Pensamiento probabilístico. Tú ya puedes calcular probabilidades. ¿Cómo que este niño ya puede calcular? Fácil. Por ejemplo, a ver, si yo te digo, si yo lanzo un dado, ¿cuántas probabilidades hay de que salga 6? Claro, rápido, ¿no? Profe, 1 en 6, pues, ¿no? Porque el dado tiene 6 caras, si lo lanzo, pues hay una probabilidad de 1 en 6, ¿no? Ahí está, cálculo de probabilidades. Tú ya puedes hacer eso. Último, pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué significa? Que tú ya puedes crear conjeturas. O sea, puedes crear supuestos, hipótesis, y a partir de esas hipótesis, ¿sí? deducir ideas. A eso le vamos a llamar pensamiento hipotético deductivo. O sea, tú dices, ¿y qué pasaría si hiciéramos esto? Ah, si hiciéramos esto, pasaría esto otro, y eso implicaría esto, y eso haría esto, y esto, y esto. ¿Viste? Tú puedes hacer esto. Por último, para acabar, en este estadio, tú ya logras el lenguaje metafórico. O sea, tú sí entiendes, ¿qué cosa? Los refranes, tú entiendes el doble sentido. A ti sí ya se te puede hablar de forma más compleja, ¿sí? O sea, tú sí entiendes refranes como a caballo regalado no se le miran los dientes, frases como, a ver, si el río suena es porque piedras trae, a Dios rogando con el mazo dando, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tú ya entiendes todo esto, porque ya estás en este estadio. Entonces, chicos, eso sería todo con respecto a la teoría de Piaget. Así que ya sabes, en la parte de abajo de la descripción te dejo tu tarea. Chao, chao, se cuidan.